Durante el periodo de la Alemania nazi, existía una revista que se publicaba de manera regular llamada Heise Reports, la cual frecuentemente ponía en relieve al Japón imperial. Esta publicación alababa a Japón por su cultura tradicional, su rica historia, su mitología intacta, su sociedad homogénea, su veneración por su líder, y sus exitosas conquistas militares en Asia. Los elogios hacia Japón eran tan numerosos que los superiores advirtieron a los redactores que los moderaran, temiendo que pudieran afectar negativamente la percepción que los alemanes tenían de sí mismos. Había una nota que instruía a los escritores a evitar retratar a los japoneses como cuadrados germánicos. Esta expresión sugería que los japoneses no deberían ser retratados como una versión idealizada o exageradamente superior de los alemanes, es decir, incluso más germánicos que los propios alemanes. La percepción que los alemanes tienen de Japón es bastante interesante, ya que contradice mucho de lo que la gente suele pensar. Prepárate, esta complicada situación tiene muchos más matices de lo que parece. Primero, comprendamos exactamente cómo era la compleja relación de Hitler con Japón. Esto es bastante interesante. Por un lado, admiraba la cultura japonesa y veía a Japón como un aliado en su lucha contra las potencias occidentales. Creía que los japoneses y los alemanes eran pueblos hermanos que compartían un destino común y una superioridad racias. Hitler estaba profundamente interesado en las culturas de Asia y, antes de su alianza con Japón, había enviado generales alemanes a China para mejorar el ejército chino. Esto, sin embargo, se detuvo cuando los japoneses exigieron que los generales alemanes abandonaran China mientras Japón estaba lanzando una invasión para conquistar Manchuria. Sin embargo, Hitler también tenía reservas sobre las capacidades militares de Japón y su capacidad para sostener una guerra prolongada. Consideraba que los japoneses carecían de visión estratégica y flexibilidad táctica y creía que dependían demasiado de su armada y fuerza aérea para ganar batallas. También pensaba que las tácticas suicidas de Banzai eran completamente estúpidas, especialmente en comparación con las técnicas de combate de la Wehrmacht y las SS. A pesar de todas estas preocupaciones, Hitler firmó una alianza con Japón en septiembre de 1940 conocida como Pacto Tripartito, que también incluía a Italia. Este pacto comprometió a los tres países a la defensa mutua y la cooperación en su guerra común contra las potencias aliadas. Hitler nunca vio a sus aliados como iguales, sino más bien como marionetas útiles para ayudarle en su objetivo de dominación global. En 1943, estaba cada vez más cansado de rescatar a aliados inútiles, pero apreciaba a los japoneses por mantener ocupadas a millones de fuerzas aliadas en el Pacífico. En los diarios de Goebbels, después de que Hitler dio un largo paseo con su perro por el bosque con Martin Bormann, dijo lo siguiente: una vez que derrotemos a los aliados, tendremos que lidiar con estos monos de la jungla de ojos cerrados. Se llevaron a cabo largas discusiones sobre cómo los japoneses manejarían hacia abajo Hitler, ya que éste consideraba que la raza japonesa, así como muchos pueblos africanos y asiáticos, eran inferiores a la raza aria europea. Al final, la admiración de Hitler por Japón no se tradujo en un apoyo militar concreto. Alemania brindó asistencia limitada a Japón durante la guerra y no pudo ni quiso evitar la derrota de Japón en 1945, ya que Alemania ya había sido derrotada. Los alemanes nazis no eran discretos respecto al hecho de que no les importaban mucho los individuos de una raza distinta a la que idealizaban. Los japoneses, aparentemente, no tuvieron problemas con personas como los judíos, e incluso recibieron refugiados de ellos en tierras ocupadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de los aliados europeos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis intentaron presionar a Japón para que se uniera a sus actividades antisemitas, el gobierno japonés no solo no escuchó, sino que también tenía una política oficial que prohibía explícitamente la expulsión de cualquier judío de Alemania, Japón o los territorios que ocuparon. Esta política se mantuvo durante toda la guerra, incluso cuando los judíos que escapaban de las regiones ocupadas continuaron entrando en territorios japoneses. El diplomático japonés Matsuoka lo resumió de la siguiente manera: soy el hombre responsable de la alianza con Hitler, pero en ninguna parte he prometido que implementaríamos sus políticas antisemitas en Japón. Esta no es solo mi opinión personal, sino también la de Japón. Opinión, y no tengo vergüenza de anunciarla al mundo.
Todo esto parecía bastante extraño, que Japón y la Alemania nazi firmaran una serie de acuerdos entre ellos, que culminaron en el famoso pacto tripartito en 1940, que unió a la Alemania nazi, Italia y Japón, pero eventualmente también a países como Hungría, Rumanía y Bulgaria. Croacia y, durante 2 días completos, Yugoslavia, todos en la llamada coalición de las potencias del eje. Es una gran exageración decir que Japón y Alemania eran en realidad aliados en algo más que el sentido más superficial. De hecho, aparte de la eventual declaración de guerra de Hitler contra Estados Unidos poco después de que Japón atacara a Estados Unidos, las dos partes prácticamente no hicieron nada útil para apoyarse mutuamente. Japón incluso se negó a ofrecer concesiones económicas a Alemania en 1943, y el rechazo surgió del hecho de que Japón sentía que perjudicaría sus negociaciones con Estados Unidos al comienzo de la guerra si apoyaba a Alemania de esta manera. Esto era más o menos estándar en la llamada alianza entre las dos naciones, que en realidad no era una gran alianza. O al menos no tan cerca del alcance de los aliados, quienes, fieles a su nombre, coordinaron activamente sus esfuerzos de guerra contra sus enemigos comunes. En contraste, Alemania y Japón pelearon más o menos 2 guerras separadas, e incluso en momentos en que les habría sido útil intentar trabajar juntos, terminaron no solo por no hacerlo, sino que ni siquiera se molestaron en informarse mutuamente sobre sus conflictos. Planes que podrían afectar drásticamente al otro. Para empezar, las relaciones oficiales entre Alemania y Japón se establecieron en 1861, antes de que técnicamente existiera el Imperio Alemán, gracias a los prusianos que ayudaron a formar el Imperio Alemán aproximadamente una década después. Los prusianos y el posterior Imperio Alemán, entre otras influencias occidentales, desempeñaron un papel fundamental en la rápida modernización de Japón después de la restauración Meiji en 1868. De hecho, una de las mayores contribuciones de Alemania a Japón fue ayudar a modernizar su ejército, con una de las mayores contribuciones de Alemania a Japón. Los representantes del Imperio Alemán, el general prusiano Jacob Meckel, cuyos esfuerzos entre 1885 y 1888 fueron tan apreciados en la escuela de guerra del ejército japonés que le hicieron una estatua de bronce. No solo eso, sino que a sus doctrinas, que fueron adoptadas por el general japonés Yamagata Aritomo, se les atribuye el mérito de ayudar a Japón a ganar la Primera Guerra Sino-Japonesa. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial, debido a que a Japón no le gustaba mucho como varios países occidentales, incluida Alemania, se entrometían en los intereses asiáticos, los dos países se convirtieron en enemigos jurados, y Japón declaró la guerra a Alemania en 1914. Las cosas se complicaron aún más inmediatamente después. La guerra, cuando muchas de las antiguas posesiones asiáticas de Alemania fueron entregadas a Japón. Sin embargo, a mediados de la década de 1920, las relaciones entre las dos naciones comenzaron a mejorar y, quizás lo más crítico, alrededor del 80% de los estudiantes japoneses que estudiaban en el extranjero, muchos de los cuales eran hijos de la élite japonesa, eligieron universidades alemanas. También vale la pena señalar que muchos de los líderes clave del movimiento para intentar unir hacia abajo el dominio japonés estudiaron en Alemania. Las relaciones mejoraron aún más con la firma del Pacto Anticomintern en 1936, que fue un pacto entre las dos naciones, y más tarde Italia, España y Hungría, para, al menos públicamente, aunque no surgiera nada muy concreto de ello, combatir la amenaza de Unión Soviética y comunismo para las respectivas naciones. Fue en este punto que las cosas comenzaron a calentarse, gracias a la combinación de la amenaza de la Unión Soviética y los objetivos comunes de expansión que tenían las respectivas naciones, lo que terminó alejándolos de muchas otras naciones del mundo y ayudó a alinearlos. Sus intereses. Las naciones se dieron cuenta de que los agresivos planes de expansión de Italia también estaban enajenando a muchas de las naciones del mundo contra ellas, como en 1936 después de que Italia invadió Etiopía, lo que resultó en la imposición de sanciones por parte de la Sociedad de Naciones. Todo esto ayudó a acercar a Alemania y Japón, aunque no tenían exactamente objetivos comunes. El embajador estadounidense en Japón, Joseph Grew, dijo en 1937 lo siguiente: si se analiza la actual combinación triangular, resulta inmediatamente evidente que no es solo anticomunista,
sino que sus políticas y prácticas también van en contra de las llamadas potencias. Así, se puede ver que la cuestión se resuelve en el simple hecho de que se trata de una combinación de estados que están decididos a cambiar el status quo, a diferencia de estados que desean preservarlo o, más simplemente, los que lo tienen contra los que no tienen, y que el anticomunismo es solo la bandera bajo la cual se unen los que no tienen. Japón estaba interesado en pasar del estatus de nación, sin, al estatus de nación, con. Durante la era de los descubrimientos, muchas naciones, como Gran Bretaña y Francia, aprovecharon y expandieron sus imperios por todo el mundo, algo que tanto Japón como Alemania se perdieron. Japón, por su aislacionismo, y el imperio alemán, porque no existió hasta 1871, y su primer intento de expansión no solo acabó con la Primera Guerra Mundial, sino que muchas de sus conquistas fueron tomadas después del conflicto. Del lado japonés, dada la rápida industrialización del Japón en el siglo anterior, el país se encontró en una situación de ser una nación altamente industrializada, pero que también tenía muy pocos recursos necesarios para alimentar el motor de la industrialización. Por tanto, tuvieron que depender de otras naciones para obtener estos recursos. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente el 80% del suministro de petróleo de Japón procedía de Estados Unidos, y otro 14% de otras naciones, lo que permitía a Estados Unidos ejercer una influencia significativa sobre Japón y, si así lo deseaba, en cualquier momento. La situación no mejoró mucho cuando se analizan aspectos como el acceso al carbón, el caucho, el hierro y otros recursos esenciales. Por tanto, los japoneses estaban interesados en copiar a los británicos, franceses, estadounidenses y otras naciones para expandir su influencia más allá de sus fronteras. También sentían que la expansión occidental en varias naciones asiáticas era un ultraje que no podían permitir que continuara. Sumando 2 y 2, los líderes japoneses sintieron que la expansión permitiría al imperio japonés volverse más autosuficiente y, en el proceso, eliminar la influencia occidental de las naciones asiáticas, instalando su propia nación como la principal. Esto no era muy diferente de los objetivos declarados de Alemania, que buscaba ampliar sus fronteras debido al supuesto problema del espacio vital, y Hitler afirmó lo siguiente: estamos superpoblados y no podemos alimentarnos con nuestros propios recursos. Los esfuerzos anteriores en el frente de expansión alemán, antes de la Primera Guerra Mundial, vieron a Japón y Alemania en cierto modo en desacuerdo, ya que ambos querían expandirse a las mismas áreas en el este de Asia. Esta vez, sin embargo, Alemania quería Europa y estaba feliz de dejar Asia a los japoneses. Además, ambas naciones tenían interés en detener la expansión del comunismo, ya que la Unión Soviética era una nación relativamente cercana y limítrofe que a Alemania y Japón les gustaría agregar a sus futuros imperios. En este sentido, si no fuera por la postura antisoviética tan firmemente mantenida por los alemanes y sus planes a largo plazo para atacar a los soviéticos, la situación podría haber sido diferente. La Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría podrían haber sido extremadamente diferentes. Poco antes de que Japón, Alemania e Italia firmaran el Pacto Tripartito, una cuarta gran potencia expresó su deseo de sumarse al acuerdo, haciendo concesiones muy favorables a Alemania y considerables ofertas económicas. Quizás en uno de los mayores errores de la guerra, Alemania ni siquiera se molestó en responder a la propuesta soviética de unirse, ya que ya estaba planeando invadir la Unión Soviética, a pesar de haber firmado el Pacto Molotov-Ribbentrop un año antes. Este pacto, en pocas palabras, fue un acuerdo entre las dos naciones de no atacarse entre sí ni ayudar a un enemigo de la otra, además de definir en secreto varias fronteras para las dos naciones en regiones intermedias, en caso de que cualquiera de las partes entrara en guerra en la zona en algún momento. Si los soviéticos hubieran sido aceptados en el pacto tripartito, habría permitido a Alemania concentrar todas sus fuerzas contra los británicos, con sus costas protegidas, además de darle a Alemania un mejor acceso a los suministros de los soviéticos y conectarse con su aliado en ese momento. Japón tal vez permitiría a las potencias del eje trabajar juntas como lo hicieron los aliados, en lugar de ser solo una alianza principalmente en el papel cuando se trataba de los japoneses y los alemanes. En cualquier caso, incluso si muchos de los objetivos generales del Imperio Alemán y Japón para sus naciones estuvieran alineados y sus planes inmediatos no entraran en conflicto de ninguna manera,
esto todavía no explica por qué decidieron públicamente unir fuerzas, al menos en el papel. Después de todo, dada la gran distancia que los separaba, había pocas esperanzas de que ambas partes se beneficiaran directamente de unir fuerzas o incluso recursos. Y eso sin mencionar el hecho de que los nazis no tuvieron reparos en señalar que cualquier raza que no fuera la aria era inferior en su perspectiva. Con respecto a ese último punto, cuando la realidad entró en conflicto con la ideología nazi y sus creencias declaradas, simplemente inventaron su propia versión de la realidad para adaptarse. Heinrich Himmler, que era el jefe de las SS, no cumplía con los requisitos raciales que se exigían a todos los miembros de las SS excepto a él mismo. Además, aunque los japoneses no eran arios, Himmler los declaró arios honorarios, lo que significaba que aunque no fueran arios, serían considerados y tratados como si lo fueran. Hitler llegaría incluso a declarar públicamente su admiración por los chinos y los japoneses, señalando lo siguiente: el orgullo por la propia raza no implica desprecio por las otras razas. Es también un sentimiento normal y saludable. Nunca he considerado a los chinos ni a los japoneses. Los japoneses son inferiores a nosotros. Pertenecen a civilizaciones antiguas y admiran libremente que su historia pasada sea superior a la nuestra. Tienen derecho a estar orgullosos de su pasado, así como nosotros tenemos derecho a estar orgullosos de la civilización a la que pertenecen. Pertenecemos. De hecho, Hitler creía que cuanto más firmes permanecieran los chinos y los japoneses en su orgullo racias, más fácil le resultaría llevarse bien con ellos. Al mismo tiempo, también afirmó lo siguiente: si dividiéramos a la humanidad en tres grupos, los fundadores de la cultura, los portadores de la cultura y los destructores de la cultura, solo los arios podrían ser considerados representantes del primer grupo. De ellos se originan los cimientos y los muros de toda la creación humana, y solo la forma y el color externos están determinados por las características cambiantes del carácter de los diversos pueblos. Hitler predijo que, dentro de unas pocas décadas, todo el este de Asia poseería una cultura cuyo fundamento último sería el espíritu helénico y la tecnología germánica, al igual que en Europa, y que solo la forma externa y el arte conservarían las características del carácter asiático. Afirmó que si a partir de ese momento se detuviera toda influencia aria en Japón y, suponiendo que Europa y América perecieran, el actual ascenso de Japón en ciencia y tecnología podría continuar durante un corto periodo. Pero incluso en unos pocos años el puesto se agotaría, prevalecería el carácter japonés especial y la cultura actual se congelaría y se retiraría al letargo del que la despertó hace 7 décadas la ola de la cultura aria. Esta fue la gimnasia mental de Hitler para poder aliarse con los japoneses y al mismo tiempo permanecer supuestamente fiel a la ideología nazi. Pero, ¿qué pasa con la perspectiva japonesa? El historiador Gerard L. Weinberg lo describió de esta manera: descubrí que incluso antes de que los gobiernos de Japón y Alemania fundaran una alianza en 1936, intelectuales y comentaristas publicaban material que colocaba al otro país bajo una luz positiva. Los intelectuales japoneses reformaron proactivamente los ideales alemanes. Para el consumo japonés, conservando lo que les gustaba y eliminando lo que no les gustaba. En ese momento, aunque el holocausto nazi era bien conocido y ampliamente informado en la mayoría de las regiones del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, Japón era una excepción y suprimía específicamente cualquier conversación sobre las atrocidades alemanas. En este sentido, Alemania, por su parte, hizo lo mismo con Japón, suprimiendo cualquier noticia sobre el llamado Holocausto Asiático, en el que Japón masacró entre 3 y 13 millones de personas en el proceso de supuestamente liberar a las naciones asiáticas. Durante este tiempo, también llevaron a cabo experimentos humanos verdaderamente horribles con las poblaciones que conquistaron y básicamente cometieron atrocidades muy similares a las de los nazis. A John Rabe, un nazi alemán, se le atribuye haber salvado casi por sí solo las vidas de decenas de miles de civiles chinos, gracias a sus incansables esfuerzos durante la masacre de Nankín, en la que las fuerzas japonesas masacraron entre 50.000 y 300.000 civiles chinos, con alrededor de 250.000 más siendo víctimas de todas las violaciones y asesinatos. Rabe regresó a Alemania después de la masacre, con documentación de los asesinatos en masa, violaciones y palizas, incluidas fotografías y metraje. Luego comenzó a dar conferencias sobre todo esto públicamente,
además de tratar de convencer a Hitler de que presionara a Japón para que detuviera actos tan horribles en China. Como era de esperar, todo esto no solo cayó en saco roto, sino que Rabe fue rápidamente arrestado por la Gestapo. Siemens logró intervenir y conseguir su liberación, pero se le prohibió volver a hablar del tema. Para resumir este punto, en esencia, ambas partes simplemente remodelaron el discurso mutuo para adaptarlo a sus necesidades y hacer que la otra parte pareciera aceptable. Los líderes de ambos lados parecían algo inclinados a aceptar el hecho de que cada lado tenía puntos de vista ideológicos fundamentalmente diferentes. Una vez aclarado todo ese contexto, esto nos lleva de nuevo a por qué los imperios japonés y alemán querían firmar el pacto tripartito. Aunque nada es blanco o negro, y son numerosos los factores que contribuyeron a ello, entre ellos la amenaza que todavía representaban los soviéticos para los planes de ambos países, aunque otros pactos que precedieron al pacto tripartito pretendían neutralizar esta amenaza, en definitiva, la Estados Unidos se ha convertido en un gran problema. Tanto Alemania como Japón buscaban una forma de mantener a Estados Unidos fuera de sus respectivos conflictos tanto como fuera posible y querían que este pacto intentara fomentarlo. También vale la pena señalar que el pacto tripartito fue escrito especialmente para decir que las naciones signatarias no estarían obligadas a ayudar a otras a menos que fueran atacadas por alguna nación con la que las respectivas naciones no estuvieran actualmente en guerra. En otras palabras, aunque no se menciona explícitamente, está bastante claro que este pacto estaba dirigido directamente a Estados Unidos en un intento apenas disimulado de mantenerlos fuera de cualquier esfuerzo bélico del lado opuesto. En ese momento, Alemania estaba en un punto muerto con Gran Bretaña y planeaba invadir a los soviéticos a pesar de su breve tregua, y no quería que Estados Unidos entrara en la contienda del lado británico para inclinar la balanza. Japón ya estaba tratando con Estados Unidos, cuyo pueblo tal vez no tenía ningún interés en ir a la guerra, pero cuyo presidente estaba muy decidido a hacerlo y no dudó en condenar la brutal expansión de Japón en China, así como las atrocidades cometidas durante este proceso. Además, para los alemanes, la expansión japonesa en ciertas regiones de Asia también ayudaría a inmovilizar las fuerzas y recursos británicos allí. Una vez que Japón tuviera éxito, esto potencialmente abriría los suministros de estas regiones a Alemania a través de su aliado japonés. Del mismo modo, en el lado japonés, con Alemania actuando en Europa, Gran Bretaña estaría demasiado ocupada para hacer mucho respecto de sus acciones contra los territorios británicos en la región. En esencia, este pacto fue una advertencia a Estados Unidos para que se mantuviera al margen de sus respectivos conflictos y, por lo demás, era una unión oportunista, en lugar de una en la que las dos partes pretendían apoyarse mutuamente directamente desde el ámbito militar o de recursos. Dicho esto, Japón y Alemania hicieron algunos intercambios simbólicos y pequeños intentos de trabajar juntos, como que Alemania envió a Japón uno de sus submarinos para que pudieran examinarlo e intentar beneficiarse del diseño. Desafortunadamente para Japón, en ese momento les resultó demasiado complicado replicarlo, por lo que se obtuvieron pocos beneficios. También se produjeron muchos otros intercambios similares de tecnología y recursos limitados, pero en todos estos casos el efecto fue casi completamente inútil para la otra parte. Además, ninguna de las partes confiaba mucho en la otra, lo que quizás no debería sorprender dado el último pacto que firmaron contra el comunismo, donde Alemania, sin molestarse en informar a su aliado japonés, firmó el pacto Molotov-Ribbentrop con los soviéticos. Al final, Japón tenía su propio truco que jugar contra los alemanes. Negoció el pacto de neutralidad soviético-japonés en abril de 1941 y acordó no atacar a los soviéticos, solo para ver a los japoneses una vez más ser tomados por sorpresa por su aliado cuando Alemania fue en la dirección opuesta y decidió atacar a los soviéticos 2 meses después, mostrando el poco interés que tenían las dos naciones en trabajar juntas. Después de que Alemania atacó a los soviéticos, comenzaron a sugerir continuamente que Alemania agradecería mucho que a Japón no le importara ser un buen aliado y cambiara sus esfuerzos para atacar también a los soviéticos. Por ejemplo, Hitler dijo al embajador japonés Shima Hiroshi en 1941 que dependía de Japón actuar como mejor le pareciera, pero que la cooperación de Japón en la lucha contra la Unión Soviética sería bienvenida si el avance japonés hacia el sur encontraba dificultades debido al suministro de equipos. Desafortunadamente para los alemanes,
cuando Japón había intentado anteriormente expandirse hacia la Unión Soviética y sus estados protegidos, fueron brutalmente repelidos en una serie de conflictos fronterizos, el más devastador de los cuales fue la batalla de Khalkhin Gol en 1939. Esto enfrió el interés de Japón en cualquier futura expansión en esa región. Así que al final, Japón dejó muy claro que no iría a la guerra con la Unión Soviética a menos que Alemania ya hubiera ganado más o menos la guerra contra ellos. Sin embargo, Stalin no contaba con esto y por lo tanto tuvo que dividir sus fuerzas para protegerse contra Japón, por si acaso. Las cosas cambiaron drásticamente en septiembre de 1941, cuando el espía soviético Richard Sarge, disfrazado de periodista alemán que trabajaba para el embajador alemán en Tokio, Yujinov, envió un mensaje afirmando que Japón no atacaría en absoluto a la Unión Soviética a menos que fuera atacado primero. Esto permitió que varias divisiones soviéticas en Siberia fueran redesplegadas al lado alemán del conflicto, cambiando el curso de esa guerra en esa región. Desafortunadamente para el espía Richard, un mes después de enviar este mensaje, fue desenmascarado y finalmente ejecutado. Esta fue la total falta de coordinación o incluso comunicación de planes cuando se trataba de los soviéticos. En el otro extremo, con los estadounidenses, Japón al menos informó a los alemanes de su plan de ir a la guerra con Estados Unidos, aunque solo les advirtió unos días antes de los ataques y no dio detalles sobre cómo ni cuándo lo harían. En este punto, quizás se pregunte qué diablos estaban pensando los japoneses al intentar llevar a una nación a una guerra que el alto mando militar sabía que no tenían posibilidades de ganar en un conflicto prolongado y que aún podría cambiar completamente el equilibrio de la guerra. A sus aliados europeos. Como referencia, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era un 17% mayor que el de todas las naciones del eje juntas cuando entraron en la guerra. Además, ni Alemania ni Japón tenían ninguna esperanza de atacar realmente el continente americano de manera significativa. En ese momento, había un apoyo extremadamente fuerte en Estados Unidos al aislacionismo después de la Primera Guerra Mundial, lo que resultó en la aprobación de varias leyes de neutralidad en la década de 1930 para ayudar a mantener a Estados Unidos fuera de cualquier conflicto extranjero. Estas leyes se revocaron solo ligeramente en 1939, con la aprobación de ciertas leyes, por ejemplo, que permitían a Estados Unidos suministrar armas a Gran Bretaña y Francia, siempre que pagaran por ellas y las llevaran en sus propios barcos. Luego siguieron con el intercambio de 50 destructores de Estados Unidos a los británicos a cambio de diversos derechos territoriales en regiones ocupadas por los británicos, lo que técnicamente violaba la ley de neutralidad, pero Roosevelt se salió con la suya de todos modos. Luego vino la Ley de Préstamo y Arrendamiento en marzo de 1941, que permitió a Estados Unidos proporcionar suministros y equipos a las naciones aliadas de forma gratuita por un total de aproximadamente 50,1 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 700 mil millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, los ciudadanos estadounidenses en su conjunto, junto con muchos miembros del gobierno, todavía tenían poco interés en involucrarse en el conflicto con las naciones del eje, incluso indirectamente, y mucho menos directamente, enviando a sus hijos a luchar. Por lo tanto, la decisión tanto de Japón como de Alemania parecía extremadamente cuestionable en este caso y, de hecho, sus elecciones fueron catastróficas para sus respectivas guerras, ya que deliberadamente despertaron al gigante dormido. Hasta finales de 1938 no fue posible emitir un juicio definitivo sobre el valor combativo del ejército japonés contra un enemigo moderno, bien equipado y entrenado basándose únicamente en la campaña chino-japonesa. Los expertos militares tanto de Japón como de China creían que los éxitos del ejército japonés se debían principalmente a su abrumadora superioridad en términos de recursos materiales. En su mayor parte, los chinos carecían gravemente de artillería y marina. Naturalmente, en su mayoría estaban mal equipados. Los chinos tenían algunas unidades de élite que en realidad fueron entrenadas por los alemanes, especialmente las divisiones 87ª y 88ª, pero estas lucharon en Shanghái. En general, tenían un problema de liderazgo y el trabajo de su personal se consideraba gravemente deficiente, mientras que los japoneses tenían una marina y una fuerza aérea fuertes, y también tenían dos fuerzas aéreas, una para el ejército y otra para la marina. Con ello consiguieron, en la batalla de Shanghái,
realizar desembarcos controlados. Desembarcaron las tropas y, debido a la superioridad naval y aérea, pudieron mantener estas posiciones. En general, el servicio aéreo de la Armada Imperial Japonesa era mejor que el servicio aéreo del ejército. Además, observadores experimentados y bien informados de la campaña, especialmente de las batallas de Shanghái y Nanking, mantuvieron la opinión de que el ejército japonés sería capaz de enfrentarse a un enemigo europeo, incluidos los rusos en este contexto. A esto hay que añadir el hecho de que la industria japonesa, en su capacidad tecnológica, estaba lejos de haber alcanzado a los países industrializados modernos en términos de armas técnicas, especialmente de fuerza aérea. Hubo un gran descontento con los materiales existentes. Esto es completamente correcto, ya que la industria japonesa era bastante débil y Japón dependía mucho de las importaciones de materias primas y tecnología. La guerra de Japón en China y su urgente auge en la construcción naval después de 1937 lo hicieron aún más dependiente de los materiales importados. Paradójicamente, el cambio hacia la industria pesada y el esfuerzo por desarrollar capacidad en materia de productos químicos sintéticos hicieron que Japón dependiera aún más de la importación de tecnologías occidentales para establecer nuevas fábricas. Una cosa es segura: la insatisfacción de la Fuerza Aérea con el equipo probablemente se deba al hecho de que el servicio aéreo del ejército imperial japonés quedó atrapado en medio de la modernización durante la guerra sino-japonesa. Esto explica, en parte, por qué los japoneses tuvieron problemas con su equipamiento en cuanto a fuerzas aéreas. Como sabemos, los alemanes siempre se centran mucho en el ejército. Primero miran al ejército, y ese informe es para el mando superior o el Otaka del ejército. Mientras que los alemanes generalmente se centraban en el ejército, los japoneses se centraban fuertemente en la marina, que en general era tecnológicamente superior. Se centraron mucho en materiales de alta calidad, mientras que el ejército japonés era en general más frugal y de baja tecnología en su armamento. En las armas pequeñas, esto no era tanto un problema con los rifles y las ametralladoras, pero cuando se trataba de cañones antitanques, especialmente artillería de más de 75 milímetros, era bastante problemático. En armamento pequeño, los japoneses eran básicamente iguales a Occidente, pero en artillería y cañones antitanques ya faltaban. Los primeros tanques japoneses eran bastante buenos, pero se quedaron atrás debido a limitaciones industriales y también porque los japoneses, que transportaban casi todo, tenían requisitos de peso muy estrictos para los tanques. Básicamente, los primeros tanques ligeros eran muy buenos, pero después la situación se volvió problemática debido a problemas de transporte. No es posible decir con certeza que el ejército japonés fuera totalmente diferente de los ejércitos europeos. Esta declaración refleja observaciones hechas antes de la guerra sobre el ejército japonés. Las deficiencias conocidas, que se concentran principalmente en las áreas de entrenamiento, liderazgo y equipamiento, son reconocidas hasta cierto punto por los oficiales del Estado Mayor japonés. Además, es importante considerar la actitud arrogante que se puede observar en algunas culturas asiáticas, especialmente en Japón. Esta actitud conduce muchas veces a generalizar las propias experiencias y a devaluar u omitir las experiencias de los demás. Como resultado, puede haber dificultades para comprender las circunstancias reales con precisión y detalle. En general, el ejército japonés estaba bien entrenado para la infantería regular. En niveles superiores, como en las divisiones múltiples, la coordinación japonesa empezó a fallar. Sin embargo, en los niveles inferiores, la formación estuvo generalmente bien considerada. Existe la percepción de que los japoneses tardaron en aprender o no pudieron adaptarse, lo que sigue siendo un tema de discusión en la actualidad. Sin embargo, esta opinión no es del todo cierta si consideramos cuánto tiempo luchó y se defendió el ejército japonés con recursos muy limitados. Veremos cómo se adaptaron tras cada batalla. Por ejemplo, después de la batalla de Okinawa, Japón se enteró de que las fuerzas estadounidenses podían destruir ciertas fortificaciones en cuevas y entradas. Ellos ya eran conscientes de esto y se prepararon de otra manera para evitar que sucediera tan fácilmente. Por lo tanto, realmente se adaptaron rápidamente a pesar de tener una grave falta de potencia de fuego y recursos.
El ejército japonés poseía características que lo hacían muy apto para librar una guerra importante. Entre estas características se encontraban los altos sentimientos patrióticos, la audacia y dureza en el liderazgo, la valentía y el desprecio por la muerte de las tropas y la frugalidad de toda la población. Estas cualidades no son comparables a los estándares europeos, pero son fundamentales para evaluar el valor de las fuerzas japonesas en una lucha contra un enemigo organizado según principios europeos. Nos permiten concluir que Japón también sería capaz de afrontar la crisis de una guerra importante. Otro aspecto importante es la experiencia de la Primera Guerra Mundial, con todas las dificultades, el hambre y otros problemas enfrentados. Esto también conlleva un poco de ideología, como la leyenda de la puñalada por la espalda, la idea de que el ejército alemán estaba invicto en el campo de batalla, pero fue traicionado por la población. Aunque no es cierta, esta creencia es bastante interesante. Después de la rendición final en 1945, ninguna unidad japonesa se rindió completamente como unidad. Hubo individuos que se rindieron, pero nunca una unidad completa. Casi todos los ejércitos afirman que lucharán hasta la última bala y hasta el último hombre, pero solo los japoneses lo han hecho de manera consistente. Los británicos también tenían sus valoraciones de los japoneses. Creían que si se enfrentaban a los japoneses en Europa, los asiáticos serían derrotados. Sin embargo, si los combates tuvieran lugar en la región de Asia y el Pacífico, con su terreno difícil, clima severo e infraestructura limitada, la situación sería muy diferente. Incluso con la abrumadora potencia de fuego de las fuerzas estadounidenses, fue necesario un gran esfuerzo y sacrificio para desalojar a los japoneses. Esto demuestra que, si bien el ejército japonés probablemente fracasaría en Europa, en la región de Asia y el Pacífico la historia sería diferente. La afirmación de que el ejército japonés no estaba a la altura de los ejércitos europeos es corroborada por observadores que hicieron estas observaciones antes de la guerra. Las deficiencias existentes, que se centran principalmente en la formación, el liderazgo y el equipamiento, son parcialmente reconocidas por los oficiales del Estado Mayor japonés, que están trabajando para eliminarlas. Por otro lado, hay que considerar la actitud de superioridad asiática, especialmente japonesa, que a menudo lleva a generalizar las propias experiencias y a subestimar o descuidar las experiencias de los demás, lo que da como resultado una comprensión inexacta de las circunstancias reales. Solo para dejar claro un punto del siglo XIX antes de terminar, antes de que se creara Alemania en 1871, Prusia siempre había tenido una gran relación con Japón. Los asesores prusianos ayudaron a Japón a modernizar su país y, por supuesto, los prusianos le dieron a Japón un enfoque militarista. Modernización que funcionó muy bien en Prusia, así como más tarde en Alemania y Japón. En el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, Japón tenía una gran relación con los británicos y la relación entre Japón y Alemania se enfrió. Sin embargo, la situación comenzó a calentarse nuevamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania tuvo un embajador en Tokio llamado Wilhelm Solf, quien restableció una buena relación entre alemanes y japoneses. De todos modos, la Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, no fue muy amigable con Alemania ni con Japón. Castigaron a Alemania, y algunos dicen que eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. Japón tampoco fue tratado justamente por la Liga de Naciones y fue castigado por intentar hacer lo mismo que los británicos y franceses estaban haciendo con sus colonias. Japón consideró que quienes dirigían la Sociedad de Naciones eran hipócritas, por lo que decidió retirarse de ella en marzo de 1933, lo que acabó acercando a los dos países. Alemania quería expandirse hacia el este y Japón también quería expandirse en Asia. Cuando el partido nazi tomó el control de Alemania, Hitler comenzó a ver a Japón como un socio más estratégico en Asia. En 1938, Alemania, Japón e Italia se aliaron, lo que posteriormente crearía el Pacto Tripartito, formado en 1940, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Esta alianza fue más de beneficio mutuo que una alianza completa. Japón estaba ocupado enviando a sus soldados para influir en el este de Asia, mientras que Alemania comenzó a invadir el este en 1939.
Esta alianza se fortalecería más tarde cuando Japón atacó a los Estados Unidos en diciembre de 1941. Como sabemos, Alemania también declaró la guerra a los Estados Unidos en diciembre. 11 de enero de 1941, apenas 4 días después. En realidad, como hemos visto, esta alianza no dio muchos resultados. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si crees que el canal Historia te ha aportado mucho en los últimos tiempos, considera apoyarnos para que siempre podamos traer contenido único y de calidad aquí. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.